Bueno, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo van? Estamos acá en Conversaciones Reales con personas reales y vamos a hablar de la frustración, teniendo en cuenta pues la acogida que tuvo el tema de la ansiedad, que fue nuestro último capítulo y que muchas personas quisieron como que nos enfocáramos más en eso y ahondáramos un poquito más en el tema. Entonces, también hoy con Aleja vamos a hablar desde unas técnicas sobre cómo manejar la ansiedad. Pero lo primero que quería decirles era que, pues, cuando estuvimos hablando de la ansiedad, tuvimos pues varios comentarios y muchas personas nos comentaron, nos empezaron a hablar por interno. Y por ejemplo nos decían, uno de los comentarios que nos hicieron en TikTok, por ejemplo, fue que por qué ahora se habla tanto de la ansiedad y es algo que ha existido siempre. Entonces, pues le manifestábamos y que esto nos remite a otros episodios que hemos tenido, es que las redes sociales hacen que pues tengamos como lo que tú decías, una hiperconectividad. O sea, Ujú. que ahorita tengamos como acceso a muchísima información, entonces hace que todo ahora se vea más. Era lo que muchas personas en algunas conversaciones han tenido, algo así, que hablan, por ejemplo, como que ahora se ven más los robos o muchas cosas más. No, tal vez toda la vida haya existido eso, simplemente ahora tiene mucho más exposición. Lo mismo es con el tema de la ansiedad. La ansiedad siempre ha existido, pero en esta época pues tiene como más visibilidad, pues gracias a esto. Y segundo, como también estamos tan hiperconectados y por medio de este aparato que ya se ha vuelto como nuestra vida, porque lo que decíamos, a uno se le queda el celular en la casa y es como si literalmente hubiera salido en pelota. Entonces eso también nos hace estar mucho, o sea, como que tener más los sentimientos como mucho más Expuestos. eso, y como más a flor. Entonces, no sé si alguno de ustedes también lo ha sentido, un mensaje que uno está esperando y les llega por ahí y siente literalmente ese corrientazo que le empieza a uno desde el dedo gordo hasta la punta O del el like de pie, la persona que les gusta, o muchas veces se sube una historia para alguna persona en general y eso también pues les genera. o el estrés que le puede generar a uno, por ejemplo, no sé, una deuda y le llega a uno la llamada de la deuda y usted ya no quiere mirar en el celular y usted voltea el celular, o sea, cosas de ese tipo. Este aparato termina moviéndonos también como que Nuestras todas las emociones. emociones. Entonces, bueno, hoy queríamos, como les dije, hablar de la frustración. Bueno, la Pero un frustración, segundo, otra pregunta que nos hicieron fue referente a explicar que muchas veces ese proceso de encontrar un psicólogo, cuando ya los niveles de ansiedad no los podemos controlar nosotros solos en casa, pues hay que buscar ayuda profesional. Y nos contaba alguna persona referente a que probó con 4 psicólogos y no tuvo como la conexión con estos 4 hasta que por fin hizo clic con un psicólogo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No todos los psicólogos somos para todas las y personas. no Por desistir. eso hablábamos de los enfoques. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando vayamos a buscar esa ayuda profesional nos tenemos que sentir seguros, confiados, eh, y que efectivamente haya como ese match em, con el psicólogo, porque si no, probablemente no va a funcionar y va a ser un desgaste. Entonces es cuando decimos que los psicólogos no sirven y demás. Eso era cuando nos llegó esa pregunta, era lo que yo le decía a Alejandra, eso es como cuando uno va a un peluquero o a un dermatólogo, a cualquier, o sea, a un mecánico, cosas tan Ujú. simples como eso. O sea, el peluquero que me gusta a mí puede que no le guste a ella. Lo mismo un mecánico, es igual con el psicólogo. Entonces la idea no es, ay, no, es que todos los psicólogos no sirven para nada. No, porque puede que al que a mí me sirvió con mi proceso y con las terapias que hago yo, no sea el mismo que le va a servir a Alejandra, porque ella necesita un enfoque distinto con unas terapias distintas. Ujú. También tenemos que tener en cuenta que hay personas que van más allá, que digamos ya tienen una ansiedad generalizada o que ya es una patología como tal, y entonces ya tienen que tener ayuda pues de Psiquiátrica. medicina como exacto. Entonces, pues porque no todo el mundo se puede, o sea, yo creo que sí, pues yo en lo personal creo que sí todas las personas se pueden tratar como con terapia psicológica, pero lógicamente es muchísimo más complejo porque pues se necesita gran parte de la persona como tal. Entonces también hay varias personas que pues cuando ya es una patología mucho más grande, pues tienen que tener asistencia pues con medicina, Farmacológica. asistencia farmacológica, pero yo digo, o sea, no obstante, deben de tener un acompañamiento psicológico todo el Sí, tiempo. Me parece siempre que la debe. terapia psicológica es más importante o no más importante, pero sí es totalmente complementaria a Ujú. la psiquiátrica, porque en mi concepto los psiquiatras también suelen mucho
opacar las emociones, o sea, entonces, para que, Minimizar los síntomas a sí, través de un de un fármaco. fármaco, entonces para que uno no tenga ansiedad, entonces simplemente lo dejan Claro. así, no tiene emociones, y pues obvio, así es muy fácil, pues no muy fácil no, pero sí, entonces dejan muchas personas pues como que no, entonces por eso a veces nosotros, yo creo que todos tenemos una tía, un abuelo, un primo, que como que, y no, la idea Exacto. no es esa, entonces, en cambio el psicólogo se enfoca más en encontrar cuál es el detonante El problema raíz, y poderlo tratar. Por eso hoy hablábamos de la frustración. Volviendo al tema, eh, la frustración como principio, o sea, como un detonante de la ansiedad. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy quise hacer una introducción al tema con un TikTok que me pareció súper interesante sobre poner límites. Estamos en una época en que hablamos también mucho de eso, como de las red flags, y se volvió como un, un discurso muy popular, cliché. es un discurso muy cliché, que estamos utilizando todo el tiempo, pero que no sabemos como el trasfondo y la importancia de esto. Entonces también que tenemos que poner límites en muchas situaciones de nuestra vida precisamente para cuidar como nuestra salud mental. Entonces, digamos, en el trabajo, muchas veces tenemos un jefe o situación, o incluso los compañeros, entonces situaciones complejas que lógicamente desde la manera más profesional y con todo Respeto. el respeto del mundo, uno debe simplemente decir, hey, esto no, o sea, soy una excelente profesional, una excelente trabajadora, pero tengo un límite, o llego hasta aquí, o no me parece la forma como me estás hablando. O lo mismo en las relaciones, volviendo también al tema del amor, muchas veces también tenemos que plantearnos como yo me aguanto esto y esto, Pero pero este hay no, un punto que ya para mí es algo que toma. definitivamente no me voy a aguantar, o que necesito expresarlo y decir, oye, hasta acá, o sea, tenemos que tratar esto porque esto ya me está afectando directamente. Ese punto, esos puntos de sembrar los límites, en este momento como que muchas personas lo estamos viviendo y no sé qué, y estamos trabajando en esto, pero al momento de uno poner un límite en su vida, siente precisamente esa ansiedad. Entonces el TikTok era sobre, o sea, como que sobre eso, cómo explicarle a mi sistema nervioso, a mi cerebro, que simplemente estoy poniendo un límite y no me está persiguiendo un león, porque lo que decíamos, la ansiedad es un instinto natural, pero entonces tú sientes esa taquicardia, esa sudada, como que no le está entrando a uno el aire correctamente. Y entonces acá es donde llegamos a, a la siguiente parte de este episodio, que es aprender a manejar cuando nosotros tenemos como un episodio de ansiedad. O sea, un episodio ya más complejo, no el de que les estoy comentando. Igual, todos esos, porque yo creo que todos los hemos vivido, como les digo, en una relación o en el trabajo o en alguna situación de nuestra vida, en que nos toca como empezar a respirar y sentimos como ya se empieza a bajar el ritmo cardíaco y empezamos pero nosotros terminamos temblando y todo cuando vamos a expresar nuestras emociones. Pero entonces acá vamos a hablar ya ¿cuántas son? Cuatro. 4 técnicas, Cuatro técnicas para manejar. la ansiedad. Entonces, eh, estas técnicas las podemos hacer en casa. Obviamente, es mejor si algún profesional ha realizado todo un proceso para prepararlos frente a frente a un ataque de ansiedad, un ataque de pánico o cualquier otro trastorno relacionado con la ansiedad. Pero entonces el primero es la respiración. Entonces una respiración diafragmática profunda. Entonces es como nosotros se nos olvida respirar. Cuando vemos a los pequeños, a los bebés o a los niños, a ellos se les infla el estómago. Entonces a uno muchas veces a las mujeres siempre nos han dicho, Vientre vientre adentro. adentro. Entonces muchas veces no estamos respirando también. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando sintamos ansiedad? Llenar todo ese diafragma, sentirlo y Y botarlo. botarlo lentamente. Entonces los podemos hacer por ciclos de a 4 segundos, sostenerlo por otros 4 segundos y botarlos por 4 segundos. Otra técnica también súper sencilla es referente a que me quita el foco de atención de ese sistema nervioso que está mi cuerpo supremamente alborotado, Alerta. alerta. Entonces, 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda oír, O sea, tres enfocarme en eso, cosas en que cinco cosas puedo, que puedo ver. 3 cosas que pueda tocar, 2 cosas que pueda saborear. O sea, mientras yo estoy sintiendo como esa taquicardia y tengo todo
Eso es como cuando uno le da miedo, cuando uno está en la casa Ujú. y siente como miedo, que como siente que no todo se le eriza y que no tiene el corazón acá, y uno dice, me va a dar un infarto. Entonces empezar a pensar 5 cosas que pueda haber. Entonces Y empiezo a después pensar, decir, no, las empieza a ver ok, usted. ok. Entonces, un pájaro, un árbol, no sé, El el café, el café, pocillo, ok, exacto. ok. Entonces, usted le está quitando el foco de atención a toda esa activación del sistema nervioso central. Entonces, Mm, lo que hace es bajarlo lentamente a través y de tranquilizar. Ah, esa. súper. Eh, Otra podría ser la visualización. Entonces, todos debemos tener un lugar seguro. Por eso les decía, uno como psicólogo muchas veces intenta crear un lugar seguro en la mayoría del hogar, que es nuestro refugio. Entonces, en algún momento, si nos da un episodio de ansiedad estando en el trabajo, es visualizar ese lugar seguro o podemos visualizar que estamos en un lugar donde nos gusta estar. Personalmente, a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces es como cerrar los ojos y empezar a visualizar y tener muy presente eh, como lo que escucho cuando estoy en esos O sea, lugares, por lo que ejemplo, el mar. veo cuando A mí estoy. que me gusta como el sonido, bueno, no, a mí me gusta más el sonido de un río. Entonces, por ejemplo, los momentos más chéveres que he tenido, que me gusta así, entonces cuando estoy cerca a un río y alcanzo a escucharlo, entonces sí que me estoy sintiendo así, tratar de visualizarme en En ese ese sitio donde momento. me gustó y escuchar, tratar Exacto, de escuchar el río y eso. exacto. Y la otra técnica que la podemos hacer todos desde la casa es empezar a escribir o sacar esos pensamientos Mm, rumiantes o esas situaciones que nos están sí. generando ansiedad y empezarlos como a debatir nosotros de, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto me llega a pasar? ¿Qué pruebas tengo yo de que este pensamiento es real? ¿Qué argumentos puedo yo sacar referente a este pensamiento para poderlo cambiar y empezarlo a modificar poco a poco a algo más adaptativo? Entonces, supongamos, no sé, eh, la persona va a poner un límite con, no sé, el novio y le da muchísima ansiedad y siente mucha sudoración y demás. Entonces, como que, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, lo peor es que efectivamente yo termine la Terminemos. relación, que sería pues lo peor. Pero, ¿y hasta qué probabilidades tengo yo que en realidad eso pase? ¿Cuántas discusiones hemos tenido y hemos terminado? No sé, hemos tenido 10 discusiones y en ninguna hemos terminado. Entonces, ¿qué tan probable es que eso suceda? Es empezar a racionalizar esos pensamientos porque muchas veces no son tan adaptativos y encontrarles una solución más adaptativa. Bueno, súper es chévere como lo que le digo, ponerlo como en el lugar de cada uno para verlo como de una manera más aterrizada. Sí, por ejemplo, lo de escribir me parece genial, como uno poder ver y precisamente pensar en el peor escenario. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, lo peor que puede pasar entonces sí es perder ese trabajo. Si yo pierdo ese trabajo, ¿qué pasa? No me va a morir. Ajá. Ah, sí, pues tal vez todo será muy complejo, no sé qué, pero tengo esto y esto Ujú. para poder conseguir, o sea, tratar de uno empezar a Tener verlas las de diferentes habilidades que ópticas. tiene, entonces vamos a un tema del trabajo, entonces qué habilidades voy a tener que hacer o cuánta gente en este momento sigue pagando el arriendo y no tiene un trabajo O estable. tienen hijos y no tienen un trabajo estable y logran salir adelante, o tienen situaciones tan adversas. Es que yo creo que gran parte, y volviendo a lo de las frustraciones, gran parte de las frustraciones que nosotros vivimos es que nos concentramos en nuestro círculo social y se nos olvida ver que hay tantas personas que tienen vidas tan complejas y que la están sacando. O sea, la vida es simple, hay que hacerlo, uno no necesita eh, toneladas de dinero, o sea, es vivirla, la vida se hizo para vivirla y que a veces se nos olvida ese pequeño pedacito, que simplemente estar respirando y estar acá usted y yo hablando ya es un logro. Ya es un milagro. Estar Exacto. sanas, tener un techo, tener una cama, tener los tres alimentos en el día, eso ya es más que suficiente, ya que muchas Y personas así suena lastimosamente no la cliché, tienen. exacto, así suene a frase de cajón y no sé qué, en serio es tan importante y eso nos ayuda precisamente como a aterrizarnos y a darnos cuenta de que esa situación tan adversa que en este momento puedes estar viendo tú, puedo estar viviendo yo, no, tal vez no es tan adversa y que muchas otras personas pueden estar viendo situaciones muchísimo más complejas y que también salen de esas Y lo situaciones. más importante es que en algún momento me lo tatué, es respira, todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Y tal cual, Respira, todo va a ser un recuerdo todo en pasa. algo. Yo siempre digo eso, siempre digo en algún momento nos Esto vamos va a a ser estar un riendo de recuerdo. esto, sí, tal cual. Entonces, pues nada, esto fue el capítulo número 5 de Conversaciones Reales con Personas Reales. Espero que les haya gustado. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales y coméntenos, cuéntenos qué temas quisieran hablar.
Pronto vamos a estar hablando del tema de adicciones que muchas personas nos han dicho. También estamos enfocados en hacer unos tallercitos o muchas personas también nos han dicho que si podemos ir a hablar a diferentes lugares. Claro que sí, ya saben que entonces estoy en Instagram como Pilar Álvarez B, Aleja está como Punto B. ale.alvarez.b. Estamos en YouTube también como Pilar Álvarez B y en TikTok como Lar Álvarez 88. Ok. Chao. Chao.